Saludos cordiales para todos. Les habla su compañero, su amigo Alejandro Garduño Mejía del grupo Beato Anacleto González Flores. Y hoy, bueno, pues a razón del mes de mayo, queremos hablar un poquito acerca de María. Esto sin duda será solamente un preámbulo, ya que hablar de Mariología, bueno, pues es todo un tema en donde, bueno, tendríamos que explicar un contexto profundo acerca de lo que es la Mariología, el Tratado de María y desde luego, pues la historia. María prefigura desde el Antiguo Testamento, así como el Arca de la Alianza, que llevaba los mandamientos dentro del arca, que llevaba la vara de Aarón que había florecido y que llevaba las varas las varas de cada tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, y llevaba una vara cada uno ahí, y desde luego también un plato de maná en su momento. Y esa Arca de la Alianza, bueno, pues era propiamente la presencia de Dios para el pueblo judío. María no llevaba solamente los mandamientos en su seno, sino llevaba al autor de los mandamientos. Por eso María es prefigura desde el Antiguo Testamento como el Arca de la Alianza, y bien se dice en la letanía lauretana: Arca de la Alianza, ruega por nosotros. María es la nueva Arca de la Alianza porque lleva en su vientre a Jesús. Y bueno, tendríamos que hablar más acerca de los tratados de Mariología, los dogmas de María, como es la perpetua virginidad, como es la gloriosa Asunción de María, como es la Sagrada Concepción, todos esos dogmas que tienen que ver la Inmaculada Concepción y los dogmas de la virginidad y las normas de la María, verdadera Madre de Dios, etcétera, etcétera, se ven en un tratado de Mariología. Ahora solamente por ser el mes de mayo, vamos a acercarnos un poquito, así que esto será el preámbulo de algunos otros temas que sin duda alguna presentaremos aquí a través de este canal. Bueno, pues sin más preámbulo, quiero comenzar precisamente diciendo que mayo es el mes de María. Y precisamente es el mes de María a razón de una de las apariciones que ha sido aprobada por la Iglesia a nivel universal, que es la de Fátima, ya que, como sabemos, la Virgen María se ha aparecido en Garabandal, España, en la época de los 60, se ha aparecido en otros siglos, en La Salet, por ejemplo, dando la medalla milagrosa a Catalina Bor, se ha aparecido también en Massabielle, en la cueva de Massabielle, allá en Francia, se ha aparecido en Lourdes, se ha aparecido en Nikita, se ha aparecido en Rusia, se ha aparecido en muchos lados, y desde luego, pues hablando del milagro guadalupano aquí en México, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y que pues esa aparición en la advocación de Guadalupe daría puerta abierta para acrecentar la evangelización y la conversión del pueblo indígena. Y desde luego, pues en otros tiempos, la Virgen de Guadalupe será madre de la nacionalidad mexicana, y obviamente en el contexto ya nacional es una figura emblemática que no solamente va en el contexto religioso, sino en el contexto civil. Tan es así que es una fiesta grande en México cada 12 de diciembre. Decía el canto de la Guadalupana, desde las apariciones que tuvo ese 1531, ese día martes, los días siguientes, propiamente las apariciones de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues ha sido toda eh, un ícono para el pueblo mexicano, y dice el canto de la Guadalupana: desde esas apariciones, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Es decir, ser mariano por el hecho de ser mexicano y tener una aparición en México de la que el Papa Benedicto XIV había dicho: con ninguna nación ha hecho cosas semejantes, citando los salmos, pues sobre todo por la estampa que dejó, y que hasta el día de hoy incluso ha sido investigada por algunos miembros de la NASA, y sabemos que es algo sobrenatural, así como el manto de Turín. Bueno, pues la Virgen María en sus diferentes advocaciones tiene una historia dentro del contexto de la historia eclesial, de la historia de la Iglesia. En la eclesiología, pues a María tiene un lugar predilecto, tal como le diría el Concilio Vaticano II en su documento más adelante, Lumen Gentium. Entonces, bueno, pues hacer un tratado de Mariología pues es muy profundo. Pero, como hemos dicho, sin más preámbulo, hablemos un poquito del mes de María, que es el mes que será atribuido a razón de las apariciones de Fátima. Así como en octubre es el mes del Rosario, a razón propiamente de que con el Rosario se venció una batalla, la batalla de Lepanto en 1571,
contra los maometanos, y que bueno que a razón del Papa Pío V que hiciera una cruzada de rosarios, se ganara esa batalla con el general Juan de Austria. Y en el caso de mayo, pues mes de María por las apariciones de Fátima, caso de octubre, mes del Rosario. Sin embargo, mencionar que en el contexto de la historia de Fátima, también cuando se aparece en octubre, que se apareció de mayo a octubre de 1917, al último también se revela que es María, la Virgen del Rosario. Bueno, pues hablemos un poquito de Fátima, solamente un pequeño preámbulo para hablar un poquito acerca de María y del mes de María. El mes de María, pues es para la Iglesia Católica, es un mes especial dedicado a la Virgen María, y especial sobre todo porque, bueno, pues en la mayoría de las parroquias, en la mayoría de las diócesis, se pide que se haga el rosario diariamente, sobre todo para darle ese realce. Claro que quien es mariano, pues reza el rosario diariamente, sobre todo por las 15 promesas, y a razón de las promesas, bueno, pues podríamos decirlo, es conveniente rezarlo, incluso si lo viéramos de esa manera. Bueno, pues Fátima, Portugal, un poblado de 2.500 personas aproximadamente para esa época. Su nombre procede propiamente su nombre es de procedencia árabe, a razón, bueno, de que, pues, cuando estaba la Reconquista, que comenzó en el año 718 por don Pelayo, allá en Asturias, después de que en el año 711 habían entrado los árabes para invadir toda Europa, los musulmanes, los moros, los maometanos, así también llamados, pues habían entrado con esa consigna de cree o muere, y se sometían a su religión. Y bueno, pues ya venían desde la Meca, venían caminando y venían pues sometiendo a los pueblos, pasaron propiamente por Ceuta, llegaron a la península ibérica, y de la península ibérica iban a invadir toda Europa, hasta que el rey Carlos Martel les puso un alto ahí y se regresaron, invadieron todo lo que en ese momento era la península ibérica, lo que hoy es España junto con Portugal. Y bueno, pues hacia el año 1154 aproximadamente, ya estando en plena reconquista, que había, como acabo de decir, que había comenzado don Pelayo, en donde hubo una imploración a la Santísima Virgen en Covadonga, y a razón de que ganara la batalla don Pelayo, se le nombró en una advocación la Virgen de Covadonga. Y bueno, pues estaba la Reconquista todavía, que duró hasta el 2 de enero de 1492, cuando los Reyes Católicos expulsan a Boabdil, que era el último reducto que quedaba de árabes ahí en Granada. Pero durante la Reconquista hubo un evento importantísimo, sobre todo ahí en Portugal, en donde don Gonzalo Hermínguez, que era propiamente un vasallo, un soldado que pues era, vamos a decirlo, un soldado de renombre, tan de renombre que le apodaban el Matamoros, porque pues, se entiende que se enfrentaba con ellos y mataba a los moros en las batallas, pero era muy diestro. Y bueno, pues en una de esas batallas que hubo, pues se le concedió que pidiera algo, y pidió la hija de un musulmán que se llamaba Fátima. Y a razón de ese contexto, ese poblado ahí en Portugal se llamará Fátima a razón de ese contexto. Así que el nombre de Fátima propiamente viene y procede del contexto árabe, sobre todo en el contexto de la Reconquista. Claro que esa mujer Fátima, que fue árabe, después se cambiará el nombre cuando se convertiría al cristianismo, puesto que eso fue lo que pidió este hombre, el Matamoros, don Gonzalo Hermínguez, para que de esa manera se llevara un matrimonio católico. Y bueno, el nombre de Fátima es por esa razón que lleva ese nombre de procedencia árabe. Un pueblo perteneciente a la diócesis de Leiria, y a 130 kilómetros del norte de Lisboa, casi en el centro de Portugal. Ahí tendrá propiamente este acontecimiento muy relevante, que es una de las apariciones que la Iglesia Católica la ha tenido como pues de las más renombradas, y desde luego de las aprobadas a nivel universal, en donde propiamente se inserta la festividad dentro del santoral, dentro del calendario litúrgico, para que tenga un día de manera especial y se honre a María bajo la advocación de Fátima. Y a razón de que se apareció el 13 de mayo, bueno, pues los papas han considerado de manera consecuente, uno tras otro, hasta el Papa
reciente que pues hace algunos días acaba de tomar eh, el báculo petrino, que acaba de tomar la sede de Pedro para gobernar la iglesia, el Papa León XIV. Sin duda alguna, todos han sido marianos desde la época de San Pedro hasta el 267 papas, pero pues en su momento obviamente se inserta dentro del calendario el mes de mayo como el mes de María a razón de las apariciones de Fátima. Y bueno, pues ese acontecimiento se dará a 3 niños que tuvieron la fortuna, que fueron escogidos por la Virgen María y serán protagonistas de este acontecimiento de las apariciones en Fátima. Francisco Marto, de 9 años, junto con su hermana Jacinta, de 7 años, y su prima Lucía, de 10 años, eh, prima de estos 2 hermanos, y que juntos, propiamente siendo niños, bueno, pues entre los juegos, entre las oraciones y desde luego entre los bailes, que a esta Jacinta de niña le gustaba mucho el baile, y bueno, pues Francisco Marto, mientras andaba jugando incluso entre las culebras, entre los gusanos, entre los pájaros y todo eso, tenían una niñez, desde luego, deslumbrante, muy sana, muy espiritual, y sin duda alguna, por esa razón, la Virgen les haría ese honor de aparecérseles para darles un mensaje, que ese mensaje sigue hasta el día de hoy, perenne, sigue un mensaje que tiene continuidad y que tenemos que hacerle caso precisamente de manera especial en el mes de mayo, que aunque los 3 pastorcitos no sabían leer ni escribir, sin embargo, el corazón estaba presto para recibir el mensaje mariano. Y bueno, pues ya desde 1915 había tenido algunas apariciones, hasta 1916 algunas apariciones del ángel que a su vez se les reveló como el ángel de la paz y que de él mismo aprenderían pues una oración que hasta el día de hoy también la iglesia, bueno, pues la ha aceptado y que esa oración siempre se hace por perdón y reparación. Esa oración que quizá para muchos de los que están escuchando este video la han de conocer, esa oración que se pide por la conversión, que se pide en reparación por los pecadores, que dice más o menos así: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Una oración que fue recitada por el ángel de la paz y que la hacía propiamente postrado con la frente en el suelo, y de esa manera los pastorcitos pues comprendieron esa oración y que también después constantemente rezaban esa oración también con la frente postrados, la frente en el suelo, postrados en una oración de reparación por los pecadores y en reparación por todo el mundo entero. Así que el 13 de mayo de 1917, un domingo antes de la Ascensión, después de acudir a misa, los niños, estos párvulos, pues fueron a la cuenca de Iria, lo que más adelante propiamente será más conocido mejor como la Cova de Iria. Y pues a mediodía, sin estar nublado el día, sin alguna nube, de repente un rayo pues de luz los asusta y deciden bajar ya para regresar a casa a razón de que les había asustado un rayo, cielo despejado, pero ha aparecido un rayo que es una señal después de las apariciones de el ángel de la paz, que además el ángel de la paz les había dado la comunión a ellos siendo niños. La única que había hecho la primera comunión hasta ese momento pues era Jacinta, que además la había recibido 10 años, y para pensar en ese momento pues todavía no se aprobaba algo muy no muy normal para la época, pero Lucía, que en su niñez, a pesar de que no sabía leer ni escribir, pues era muy inteligente, tan inteligente que a veces las familias cuando salían le encargaban a los hijos pequeños a ella. Era muy lista. Y bueno, pues tuvieron la fortuna y desde luego la Virgen María escogió a esos pastorcitos. Y después de ese rayo que cayó, bueno, deciden ir a su casa, pero son interrumpidos por otro rayo y es cuando se les aparece sobre una mata de encina. Vamos a pensar en un arbusto para que podamos entendernos más o menos sin perder el contexto. Y se aparece una señora muy juvenil, más resplandeciente que el sol. Y en esa aparición, pues los niños todavía tienen un poco de miedo, de temor. Sin embargo, Jacinta, que es la mayor, pues se atreve propiamente a preguntarle a la señora, esa señora que cuentan después ellos, que era una señora vestida de blanco,
con un bordado de oro que le cubre la cabeza hasta todo el cuerpo, hasta los pies, cuyas manos están juntas y en una actitud de oración sosteniendo el rosario con unas cuentas blancas que parecen perlas y con una cruz plateada al final. Es decir, las cuentas del rosario. Así se aparece y desde luego que ya en la última aparición en octubre le revelará que ella es la Virgen María, que es la Virgen del Rosario. Y bueno, en esta primera aparición, pues Jacinta pregunta este, ¿de qué país es usted? Mi país es del cielo. ¿Y qué quiere usted de mí? Bueno, pedirles, dice la Virgen, a que vengan aquí hasta octubre para decirles quién soy yo y qué quieren y qué quiere de los pastorcitos. Y bueno, pues se atreven a preguntarle todavía, perdón, Lucía, se atreve a preguntarle todavía eh, que si viene del cielo. Y ella le contesta que sí. Y ya en el diálogo, pues ya, vamos a decirlo así, quitándose los temores y las penas, le pregunta si ella irá al cielo. La señora le responde que sí, y le pregunta que si Jacinta irá también al cielo. Le responde que sí, y también le pregunta que si Francisco irá al cielo, y le dice que sí, pero que para eso tendrán que hacer muchos rosarios. Obviamente en las apariciones más adelante se revelará que quien irá al cielo muy pronto será Jacinta Marto y Francisco Marto, muy pequeños, pero que Lucía pues tendrá que esperar para que revele el mensaje años más tarde. Se hará religioso, como sabemos, Sor Lucía, y que sobre todo resguardará el tercer secreto de Fátima. Y bueno, pues eso es un preámbulo solamente de esas apariciones que estuvo apareciendo del 13 de mayo de 1917 hasta octubre de 1917. Y en resumen, propiamente la parte del mensaje de Fátima, sin ahora profundizar las apariciones y cada aparición de manera particular, quizá lo haremos en otro momento, decir de manera, en resumen, que los mensajes de Fátima son muy actuales todavía, que tienen vigencia, sobre todo porque son avisos de la Virgen María, cuya aparición, como he dicho, ha sido aprobada por la Iglesia. De todas las apariciones que ha tenido la Virgen María, como dije, en el caso, por ejemplo, de Masabiel, en donde la Virgen María a través de la vidente Bernadette de Subirú, dejó pues una fuente de agua para que corriera y que se sanaran muchos. Y como sabemos, hay hasta el día de hoy una comisión de médicos que estudian propiamente los acontecimientos sobrenaturales y que, como han dicho ellos propiamente, como comisión de médicos expertos y muchos de ellos también científicos que se han quedado ahí, pues han dado testimonio de que las curaciones que se han dado ahí de manera inmediata, no de manera gradual, sino de manera inmediata, y además que sobrepasan el contexto natural, sino que están en un ambiente sobrenatural, como dicen ellos, para nosotros en la cuestión de la ciencia ya no hay más explicación. No podemos que decir milagro, porque el milagro propiamente le pertenece a las palabras de la iglesia, decir que eso es un milagro. Y bueno, aunque hay una comisión propiamente en ese lugar, pues de muchos milagros probados, la iglesia es cauta y a razón propiamente de ser cauta, siguen los estudios. Sin embargo, en Fátima, después de ese milagro que ocurrió el 13 de mayo, cuando fue la danza del sol, ¿en donde estaban? Pues una multitud que pasaba de miles de personas y que fueron testigos de ese acontecimiento del sol después de un aguacero fuerte, de una nutrida lluvia, donde todos iban mojados y a razón de que es tierra, todos enlodados, y después de ese acontecimiento, ver que sus ropas están secas de manera inmediata y además en un contexto de regocijo, en donde hubo conversiones, en donde hubo miedo, temor, a razón de que se veía el sol que venía sobre ellos, y que ese acontecimiento, bueno, pues se los había dicho en las demás apariciones la Virgen María a los pastorcitos, que iba a haber un milagro que todos iban a ser testigos, los que estuvieran ahí, creyentes y no creyentes. Y obviamente ese acontecimiento, que además fue fotografiado, pues da eh, razón de la aparición verídica de la Virgen de Fátima. Y bueno, pues sabemos que dentro del calendario litúrgico, diversas advocaciones de la Virgen María son celebradas a lo largo de los 365 días del año,
que es también los 365 días del calendario litúrgico. Sin embargo, el mes de María es considerado mayo, a razón de las apariciones de Fátima, algo probado, algo científicamente comprobado, algo científicamente que rebasa las leyes de la naturaleza y que muchos son testigos y que después incluso hubo investigaciones y hubo entrevistas de aquellos que fueron testigos presenciales de ese acontecimiento. El resumen de Fátima de esas apariciones de mayo a octubre de 1917, el resumen lo podemos dar de esta manera. La Virgen María se aparece para decir que viene al mundo a decirle que no peque más, puesto que ya se ha ofendido mucho a su hijo. Y el mes de mayo tendríamos que pensar, así como dije que hay varias advocaciones y que a lo largo de los 365 días se venera a la Virgen María, bueno, más bien se le da una sobreveneración que se le llama hiperdulía, ya que sabemos que la adoración solamente es para Dios. El contexto de la palabra que viene en términos etimológicos, latros, latría, que quiere decir honra suprema que solamente es a Dios. Y en el caso de los santos, pues es la hiperdulía, que es una veneración, es una honra. eh, en el caso de José es la protodulía, porque se le honra de una manera especial. En el caso de María es la hiperdulía, porque es una sobreveneración, más que a los santos, pero menos que a Dios. Para Dios es la latría, la adoración plena, completa, en donde solamente es para Dios. Honra suprema, adoración suprema, solamente a Dios, que era la tría. Y María está abajo de Dios y encima de los ángeles, porque es una sobreveneración, pero menos que Dios, que es la hiperdulía. Y bueno, pues a ella se le honra y ha venido a decir en el resumen de Fátima que es necesario que el mundo no peque más porque ya se ha ofendido a Dios. Otro mensaje dentro de eso, de esas apariciones, es que, dice la Virgen María, es preciso que se enmienden y que pidan perdón de sus pecados. Así que por eso el mes de mayo, pues es una oportunidad para acercarse a la reconciliación, a la penitencia, de manera especial. Eso no indica que los demás días no sea así, pero cuando la iglesia pone algo de manera especial, como un acontecimiento de una festividad o un acontecimiento que tiene que celebrarse, como es el mes de María, en donde acabo de decir que regularmente en todas las diócesis y en todas las parroquias se reza de manera especial el rosario, bueno, pues es una invitación propiamente cuya invitación pues es especial. Eso no quiere decir que los demás días no lo hagamos. Es como cuando es la misa dominical, que es una fiesta de guardar como domingo y las fiestas de guardar, y eso no impide que los demás días no podamos celebrar la Eucaristía o que sea de menos importancia. Simplemente esto es de más relevancia, así como este mes de mayo. Y por eso recordar el mensaje de Fátima en donde la Virgen María revela que es preciso que se enmienden y que pidan perdón de sus pecados. Dentro de los mensajes de Fátima también encontramos que nos pide que no ofendan más a nuestro Señor Jesucristo, ya que está muy ofendido. Pide propiamente que no se le ofenda más a su Hijo, pero sobre todo la Virgen María reconociendo a su Hijo como Dios y que no se le ofenda más, puesto que ha sido ofendido. Y bueno, pensando en este contexto, sabemos que en algunos lugares, en ciertas parroquias, en ciertas diócesis, pues sabemos que hay ciertos abusos litúrgicos. No podemos decir que no. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, ahí el Papa, pues podríamos decirlo, hace un llamado de atención, porque incluso llega a decir que el sacerdote no es dueño propiamente de la celebración eucarística. Y bueno, pues el Papa Juan Pablo II ahí denuncia muchas cosas que han ocurrido de ciertos abusos en la liturgia. Y bueno, pues al parecer algunos han hecho caso omiso, no sé si no han leído la encíclica, no leyeron el documento, pero además, bueno, pues hay otros documentos acerca de la Eucaristía como Redemption Sacramentum que podemos ver para ver que a veces, pues efectivamente hay ciertos abusos litúrgicos. Desde luego no podemos generalizar, sino que sí podemos decir con cierta razón y con verdad que de que ha habido abusos litúrgicos,
pues tenemos que decirlo. Eh, Sin embargo, eh, la Virgen María, pues nos exhorta propiamente y como dije de manera especial en este mes de mayo, que no se ofenda más a nuestro Señor Jesucristo, ya que está muy ofendido. Y por eso quiero mencionar esto, porque a veces en la liturgia es ofendido porque es lo más sagrado, tal como ha dicho el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es fuente y culmen de todo. Es lo máximo, es lo más grande que tiene la Iglesia Católica, la celebración de la Eucaristía, Jesús presente en esa hostia ya consagrada. Hostia significa víctima. La víctima ya consagrada propiamente es lo máximo que tiene la Eucaristía. Y por eso el Vaticano II, así como otros concilios, le ha dado la relevancia. Pero pensando en este último concilio, bueno, pues dice el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen. Es lo máximo. No hay nada más arriba de la Eucaristía. Y bueno, pues por eso menciono que a veces se han hecho abusos dentro de la liturgia, dentro de la Eucaristía, que es necesario ya no ofenderle más al Señor. Y bueno, pues sabemos de varias fuentes, desde luego, que muchas veces se han robado ya el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo consagrado en esas hostias y que han sido utilizados para malos manejos, sobre todo esotéricos, de tinte ocultista, etcétera, etcétera. Ya no hay que ofender más al Señor, dice la Virgen en Fátima, le dice a los pastorcitos, y sin embargo, por eso decía que el mensaje es eh, reciente todavía, siempre es presente, porque estamos hablando de 1917. Han pasado ya más de 100 años y sigue habiendo todavía ofensas al Señor, especialmente en la Sagrada Eucaristía, pensando en que incluso a veces se profana con alguna comunión que se hace en pecado mortal, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del mensaje de Fátima también, en resumen de las apariciones, otro de los puntos que podemos tocar es que la Virgen María constantemente incitó a los pastorcitos a rezar mucho y hacer muchos sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Y bueno, pues como sabemos, pues a los pastorcitos, a Lucía, a Jacinta y a Francisco Marto, les fue concedido ver una escena del infierno. Y pues la Virgen María pide precisamente que se rece mucho por ellos, que se haga sacrificios, porque como les dijo a los pastorcitos, muchos van al infierno porque no hay quien haga sacrificios y pida por ellos. Sin embargo, en la actualidad, esos temas del cielo, el purgatorio, eh, el infierno, el juicio, lo que en la doctrina se le llama los novísimos, o lo que en la doctrina se le llamaba en la actualidad la teología del más allá, o las postrimerías, pues son temas que regularmente ya no son tocados en la catequesis, ya no son tocados incluso en las homilías, como si eso ya hubiese sido olvidado. Algunos incluso han dicho eso ha sido superado. Claro, la catequesis, el evangelio siempre será presente. Así que a los niños de Fátima, bueno, se les concedió ver una escena del infierno. El infierno existe. Si usted cree o no cree, de todos modos, por creer o no creer, el infierno no deja de existir. Dios existe. Si usted cree o no cree, ese no es el problema. No porque usted no crea, Dios deja de existir. Dios existe. Y en términos teológicos, Dios es. Es un eterno presente y siempre está en todo tiempo, en todo espacio, desde la eternidad. Y en el contexto del infierno, existe, tan es así que la Virgen ha revelado que muchos van a ese lugar, a ese estado, a ese estadio, a razón de que no se pide por ellos. Y bueno, pensando en este contexto 2025, nadie de los que está viendo este video podrá negar que vivimos en una sociedad, pensando en algunos países donde el comunismo ha entrado, o pensando en el contexto del país de México, que vivimos un desorden moral, en donde las leyes antinaturales están en boga en la sociedad y que enarbolan propiamente pidiendo incluso sus derechos a todo ese desorden moral, como es el LGTB, como es la eutanasia, como es el aborto, como es la aportación de droga, etcétera, etcétera. Y hay un caos, un desorden propiamente, en donde incluso ellos son los que piden derechos porque enarbolan esa idea de que ellos son ofendidos, que no se les protege, etcétera, etcétera, lo que hoy podríamos decirle, lo que se estila llamarle el wokismo, ¿no? Y bueno, pues la Virgen en Fátima pide que se rece por ellos, que se ore y que se ore mucho por ellos, para que no vayan a ese lugar llamado infierno. Y bueno, la iglesia no cambia
catequesis en la doctrina no cambia. Para eso precisamente está el magisterio de la Iglesia. Y bueno, quien quiera ver el contexto del infierno puede leer el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí con claridad dirá acerca de su existencia. ¿Quién va al infierno? Pues aquel que deliberadamente, que libremente decide no ir al cielo, que decide seguir el camino del mal. No es que Dios lo condene, él simplemente no quiso seguir el camino de Dios y por lo tanto libremente ha decidido estar apartado de Dios y por esa razón no puede entrar a ese lugar llamado cielo, sino que entra a ese lugar destinado para Satanás y sus secuaces, que es el infierno, el lugar propiamente de condenación, el lugar de donde no hay ninguna pizca de la más mínima de bien ni de felicidad, en donde hay odio, en donde hay plenamente soledad, en donde el gusano no muere pensando en la Sagrada Escritura, en donde es el rechinar de dientes, etcétera, etcétera. Y por eso la Virgen en Fátima, de manera especial, pide que hay que rezar mucho por los pecadores, hay que hacer muchos sacrificios. Y bueno, pues pasamos Cuaresma, en donde es un lugar que también la Iglesia da de manera especial un tiempo fuerte dentro del calendario litúrgico para hacer sacrificios. Ahora estamos en Pascua y desde luego también tenemos que estar bajo la oración de un Jesús que está vivo, que tenemos un Dios que está vivo, que ha resucitado, y eso es precisamente lo que es la buena nueva. Cuando hablamos de la buena nueva, pues obviamente decimos es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. Pero ¿qué del Evangelio es la buena nueva? Que Jesús está vivo, y eso es la buena nueva. La buena nueva es que Jesús está vivo y que tenemos un Dios que está vivo. Pero por si fuera poco, tenemos una madre que intercede por nosotros, que ruega por nosotros, pero que además nos exhorta propiamente a hacer sacrificio y a orar mucho por los pecadores para que no vayan propiamente al infierno, según la revelación en Fátima. ¿Qué más pide la Virgen María en Fátima? La Virgen María pide en Fátima, dice, Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y de la persecución a la Iglesia y a Santo Padre, el Papa. Y bueno, pensando en la parte histórica, del contexto histórico, pues estábamos hablando 13 de mayo de 1917, cuando estaba propiamente la Revolución Rusa y estábamos también entrando a la Primera Guerra Mundial y pensando en el comunismo de Rusia, bajo tres hombres, desde luego hubo más, pero tres hombres en una figura que se les ha dado mucho realce. Lenin, León Trotsky y José Stalin, creadores del Ejército Rojo Comunista, que azotarían propiamente a la humanidad, especialmente en la Revolución Rusa que había comenzado en 1905, más fuerte en 1917, y que costase en esa revolución más de 60 millones de cristianos ortodoxos. Y que obviamente en las páginas de la historia regularmente siempre se suele hablar de los 6 millones que mató Hitler por ser judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero se olvida siempre en la historia de 60 millones que mataron el comunismo bajo esos tres hombres, Lenin, León Trotsky y José Stalin, en la Rusia comunista. La persecución que hubo ahí, los mismos datos plasma Alejandro Solzhenitsyn en su libro El archipiélago Gulag, y que precisamente Alejandro Solzhenitsyn fuera premio Nobel de Literatura y que nadie pudo refutar su libro El archipiélago Gulag porque fue testigo de las masacres que ocurrieron en los campos de Siberia, en los archipiélagos Gulag. Así que pensando en el contexto de lo que dice la Virgen de Fátima, Dios castigará, azotará con la guerra, con el hambre, si no hacen caso al mensaje de orar y orar. Y bueno, pues estaba ahí la parte de la guerra que a final de cuentas, pues es contemporánea a las apariciones de Fátima. Y efectivamente vino la guerra, vino la persecución, vino el hambre. Y como sabemos, bueno, pues la iglesia dice en Fátima, la Virgen María, será perseguida y también el Santo Padre. ¿Qué decir del atentado que tuvo Juan Pablo II? Y eh, este, y no solamente Juan Pablo II, sino que regularmente, pues los papas son atacados por el gobierno civil regularmente cuando está en contra de las posturas, que son posturas que la Iglesia siempre ha defendido, como es el contexto de la vida, como es el matrimonio hombre y mujer, y siempre las ha defendido y las defenderá porque es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que está plasmada en la Escritura. Y cuando llega a serlo de manera pública, pues obviamente los gobiernos que son comunistas, liberales y marxistas,
pues se incomodan y es cuando viene la persecución al Papa y a la Iglesia. Bueno, pues eso no es nada nuevo. Como sabemos, la Iglesia nació siendo perseguida. Tan es así que tenemos los primeros 300 años del cristianismo, en donde fueron perseguidos los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, y tenemos todavía en la actualidad, para dar testimonio y fe de la persecución, las llamadas catacumbas. Así que los primeros 300 años, bueno, pues la iglesia fue perseguida, no siempre hubo persecución, había momentos de paz, pero ha sido perseguida. ¿Qué decir de la persecución que hubo con la Reforma Protestante y más adelante con la Revolución Francesa, desde luego con el comunismo, etcétera, etcétera? Pero la Virgen María nos dice que tenemos que rezar, tenemos que hacer sacrificio y desde luego que si no lo hacemos, bueno, pues vendrá el castigo de Dios que está presente. Y desde luego sabemos que muchos países donde hay gobiernos comunistas, la religión es perseguida. Basta pensar en Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no? Basta pensar en Venezuela. Y pues aquí en México no estamos tan lejos de eso, pero pues también sabemos que en su momento, en nuestra historia de México, la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Y bueno, pues saltando los varios datos, pero de manera general. Y así como estoy mencionando estos países, bueno, también hubo persecución en Polonia, también hubo persecución en Hungría, también ha habido persecución en España. Y obviamente estas persecuciones también, desde luego, vinieron después de 1917. Basta mencionar la Guerra Civil Española, en donde Francisco Franco pues defendió al cristianismo, al catolicismo, el generalísimo don Francisco Franco Bajamunde, ¿no? Pero, pues, también fue una guerra sangrienta, el doble que la Guerra Cristera de 1926. Allá ocurriría 10 años después, 1936, una guerra sangrienta en donde se perseguiría a la Iglesia, en donde se perseguiría propiamente a los cristianos católicos. Y bueno, pues, ese mensaje de Fátima, por eso decía yo, es vigente. El mensaje de Fátima no ha pasado, el mensaje de Fátima es vigente. Pero además, darle el lugar que se merece y renombrarlo, porque como dije al principio, es una de las apariciones que ha sido aprobada por la Iglesia Católica, sin menospreciar todas las apariciones que ha tenido la Virgen en varios lugares, pero que como acabo de decir, bueno, pues esas apariciones no han sido todavía aprobadas, siguen en estudio y bueno, pues pensando en ese estudio, pues siguen todavía siendo investigadas. Así que Fátima es una de las apariciones que ha sido aprobada y de la cual podemos tener la certeza que lo que está ahí plasmado es con aprobación del magisterio de la Iglesia. ¿Qué otro mensaje se da en Fátima en esas apariciones? Que como dije, bueno, pues no estamos viendo una por una, pero sí hablando del mensaje mariano que nos da ahí. Otro mensaje es que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, dice la Virgen María ahí. Y si hacen lo que yo digo, dice la Virgen María, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Así que en Fátima pidió que establecer en el mundo la devoción al Sagrado Corazón Inmaculado de María. Y bueno, pues aquí hay una devoción al Sagrado Corazón de María, así como hay una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y eso tenemos que tenerlo también vigente para la actualidad. Tenemos que acercarnos al Corazón Inmaculado de María hoy en la actualidad, ya en muchos lugares, en muchas diócesis, en muchas parroquias, se hacen consagraciones a la Virgen María y pues no está de más hacer una especie de comercial dentro de este video, que cuando tengan oportunidad hay que hacer pues esa consagración a la Virgen María, que la mayoría pues retoma los 33 días o los días que propone en otros libros, pensando sobre todo en el libro de San Luis María Griñón de Montfort, La verdadera devoción a la Virgen María, que es una joya propiamente dentro de la Mariología. Todos aquellos que estudian la Mariología, sin duda consideran conmigo que una de las joyas de lo que se ha escrito acerca de María es la de San Luis María Griñón de Montfort, santo francés, en donde escribe pues la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y qué decir desde luego de otra joya dentro de lo que se ha escrito acerca de María, las glorias de María por San Alfonso María de Ligorio. Creo que son de las dos joyas más hermosas para poder entrar al tratado de Mariología, de lo que es María. Y desde luego sin menospreciar mucha literatura que se ha escrito de María acerca de los dogmas de María, como se escribió en los primeros siglos del cristianismo, lo que era antes la dormición, que hoy es la gloriosa Asunción, que se celebra el 15 de agosto,
y que dentro de los padres de la iglesia, bueno, pues a esa festividad le llamaban la dormición, escrita por los santos padres de la iglesia. Así que de literatura de María, pues hay mucha, acabo de mencionar dos joyas, sin desde luego menospreciar todas y desde luego ir al estudio de los santos padres acerca de lo que dicen de María, ¿no? Pero pensando en esto, de que la Virgen pide que se promueva en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Por eso es una invitación para que pues los que ven este video, cuando tengan la oportunidad, se consagren a la Virgen María. ¿Qué más pide la Virgen María en el mensaje de Fátima? Vengo a pedir al mundo, dice la Virgen María, la comunión reparadora de los primeros sábados. La Virgen María pedía rosario y la comunión de los primeros sábados, sobre todo 5 meses consecutivos que promete la Virgen María, para que esa alma que haga ese ejercicio, bueno, pues tenga una oportunidad de una intercesión, vamos a llamarle así, especial de María, y pedir propiamente al mundo la comunión reparadora de los 5 primeros sábados en una comunión que se hace, obviamente, se entiende bajo el contexto ya de la confesión para poder comulgar de manera adecuada y, bueno, pues hacerlo en reparación por los pecados que se ofende tanto a la Virgen María como a nuestro Señor Jesucristo y desde luego al Papa, a los religiosos, a las religiosas y al clero en general, sin, desde luego, sin reparar, perdón, sin quedarnos ahí, sino que de manera general a la Iglesia Católica en todos sus militantes, ¿no? Es lo que vino a pedir también dentro de ese mensaje en Fátima. ¿Qué más pide en Fátima? En Fátima, en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, la Virgen María se revela como Nuestra Señora del Rosario y quiere que se continúe rezando el rosario todos los días. Así como le había dicho en la primera aparición a los niños, a los pastorcitos, a Lucía, a Jacinto y a Francisco Marto, que tenían que rezar muchos rosarios y que rezaran el rosario diario y que lo comenzaron a hacer diariamente, pide la Virgen María, a través de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que se rece el rosario constantemente, constantemente, todos los días. Así que, pensando en un cristiano católico que es mexicano, lo que dije al principio, ser guadalupano es algo esencial. México tendría que ser esencialmente mariano por naturaleza, porque algunos videntes que han estado, algunos peregrinos que han ido a Fátima, que han ido a Medjugorje, que han ido a Garabandal, etcétera, etcétera, los habitantes de allá se han sorprendido que los mexicanos vayan hasta allá a venerar a la Virgen María y ellos mismos le han dicho, bueno, aquí se aparece la Virgen María, pero en México vive. Así que el hecho de ser mexicano nos da la garantía de ser guadalupanos por naturaleza, de ser marianos por naturaleza. Pero lanzaría una pregunta al auditorio. ¿Por qué en México se está viviendo tanto desorden en el contexto social? Familias desintegradas, abortos, secuestros, robos, asesinatos, violaciones, sida, enfermedades, etcétera, etcétera. Porque se ha dejado de orar, porque se ha dejado de rezar el rosario y porque a pesar de que México es consentido, a razón que Papá Dios y que nuestro Señor Jesucristo hayan permitido que la Virgen María pisara tierra de México, México es tierra sagrada porque ha pisado sus plantas la Virgen María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la verdadera Madre de Dios por quien se vive, tal como le dijo a San Juan Diego, porque se ha dejado de rezar el rosario, porque se ha dejado de orar, porque se ha dejado de comulgar, y por eso nuestra patria está completamente decadente y sigue en decrepitud en tanto no repararemos todo lo que se le ha ofendido a Dios nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, nosotros como mexicanos tendríamos que ser marianos por naturaleza. La Virgen María se aparece por allá, pero aquí vive. Y eso tendríamos que entenderlo como guadalupanos, como marianos. Así que el mes de mayo es un mes de manera especial para acercarnos a María con mayor regocijo y rezar constantemente el rosario. Desde luego que para que a aquel que no está acostumbrado en el resto del rosario, sin duda alguna, pues le costará trabajo. Pero, pues esto es como cualquier virtud que hay que practicarla hasta que lleguemos a dominarla. Y en el contexto del rosario, basta comenzarlo a rezar hasta que se vuelva hábito. Pero no se trata de rezarlo por repetirlo constantemente,
sino de rezarlo, meditarlo, porque diciendo aquí, en el contexto, como dije al principio, para hablar de Mariología se requieren muchos temas, decir que el rosario no es, como dicen otros credos no católicos, que es palabras vanas porque es repetición y repetición. Decir con claridad que en el contexto de la Mariología, el rosario es cristocéntrico. Cristo es el centro del rosario, que si bien se le pide a María, se le invoca a María, se le ruega a María, el rosario es cristocéntrico, porque se medita la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, tenemos los misterios gozosos, en donde meditamos desde la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María y desde luego la encarnación del Hijo de Dios, en donde meditamos el segundo misterio de los gozosos, por ejemplo, en donde decimos que la Virgen, la Santísima Virgen María, visitó a la prima Santa Isabel. Y en ese saludo meditamos que un no nato, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, reconoce al Señor, al Rey de Reyes, a Dios mismo, que lo llevaba María en su vientre. Por eso dice la prima Isabel, apenas tu saludo llegó a mis oídos y el niño saltó de gozo. Se refiere a su hijo Juan, que lo lleva en el seno materno, tal como dice la Escritura. Cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, Isabel ya tiene 6 meses de embarazo. Y un niño no nato, un niño que no ha nacido, reconoce a Dios nuestro Señor que viene en el vientre de María. Apenas tu saludo llegó a mis oídos y el niño saltó de gozo. Y después es impregnada por el Espíritu Santo en ese momento, la prima Isabel, y le dice a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. ¿A qué Señor se refiere? Se refiere propiamente a Jesús, que viene propiamente en el vientre de María. La madre de mi Señor. Es decir, el Señor es Jesús, la madre es María, y cuando la prima Isabel se refiere, la madre de mi Señor, se refiere a su hijo de María, nuestro Señor Jesucristo, que en el término griego la palabra Señor es Kyrios. Kyrios es Señor. Y en esos términos griegos, Señor significa Dios, es decir, la madre de mi Dios. Por eso la Virgen María también hace una oración que dice, por eso ahora todas las generaciones, cuando la Virgen María hace esa oración, la hace con humildad, no la hace con soberbia ni con orgullo. La hace con humildad a razón de lo que le dice la prima Isabel, bienaventurada tú que has creído. Y por eso dice, por eso me llamarán, eh, me, eh, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso se ha olvidado en muchos países de darle la honra que se merece a María, la hiperdulía, la sobreveneración a María, para cumplir ese mensaje, me llamarán bienaventurada. Así que ahí, aunque se habla de María, desde luego se le honra a Jesucristo, que lo reconoce Juan el Bautista, porque como dije, el rosario es cristocéntrico. Así tenemos el tercer misterio de los gozosos, que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, en donde se presentan los pastorcitos. El papel de María es mostrarnos siempre a su Hijo. María lleva a mostrar a su Hijo a todas las naciones. Se los mostró a los pastorcitos y también se los mostró, así como le mostró a los pobres pastorcitos, también se los muestra a los hombres de alcurnia, llamémoslo así, a los astrónomos, pensando en el contexto coloquial, los reyes magos, a gente poderosa. María se lo lleva tanto a los pobres como a gente importante. El papel de María es mostrarnos a su Hijo y lo ha mostrado ahí. Y en el nacimiento del niño Jesús recordamos ese nacimiento cuya profecía que estaba en Ana y en Simón, que estaban siempre ahí afuera, esperando a ver si algún día llegaba el Mesías. Y aquel día que llegó José y María con el niño en brazos y que lo toma en sus brazos Simeón, hace la profecía. Este niño ha nacido para confusión de muchos, ha nacido propiamente para dividir a muchos, etcétera, etcétera. Y a ti, María, una espada atravesará tu corazón. Se refiere propiamente el momento, sobre todo, más fuerte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese niño que nació en Belén se refiere propiamente en la profecía que es el Dios que ha venido propiamente a poner las cosas en su lugar y que muchos que están en contra de los mandamientos de la ley de Dios, en contra de la moral y en contra de la virtud, desde luego se opondrán con aquellos que están a favor de la virtud. Y eso ocurre propiamente con el contexto de aquellos que abanderan el aborto, se oponen a aquellos que abanderan la vida.
Eso ocurre con aquellos que están a favor del matrimonio original, hombre y mujer e hijos, con aquellos que quieren un matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces hay una contradicción ahí. La ley de Dios contra la ley que el hombre quiere imponer. Y obviamente en el tercer misterio, pues se reflexiona la vida del nacimiento del Hijo de Dios, que vino a rescatarnos, que vino a redimirnos, que vino propiamente a darnos la salvación. Por eso el rosario es cristocéntrico. Cuarto misterio de los gozosos, la presentación del niño Jesús al templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Se recuerda que Jesús fue presentado, así como tenía la costumbre del pueblo judío de ir a presentar al templo, la Virgen María es cuidadosa y respetuosa de la ley religiosa que lo lleva a presentar después de cierto tiempo. Y obviamente después de esa parte de la purificación de la Santísima Virgen María. Quinto mandamiento, quinto misterio de los gozosos, recordamos eh, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Así que como vemos, en los misterios gozosos recordamos la vida de Jesús y obviamente, aunque aparece María, como acabamos de mencionar, bueno, el centro es Jesucristo, porque aunque invocamos, aunque saludamos, aunque pedimos la intercesión de María, el rosario es cristocéntrico. Tan es así que para comenzar el rosario comenzamos con la señal de la cruz, porque es cristocéntrico, y se termina con la señal de la cruz. Bueno, he hablado de los misterios gozosos, pero después, desde luego, que seguirá la vida pública de Jesús, eh, cuyos misterios su santidad Juan Pablo II, en su momento, bueno, pues los insertaría para seguir la meditación de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay que recordar que antes de Juan Pablo II, del Papa viajero del mundo, pues solamente se tenían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y el Papa, bueno, pues se anexó también la vida pública de Jesús con los misterios luminosos para seguir meditando la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el rosario, como pueden ver, es cristocéntrico. El centro es Jesucristo. Bueno, antes no había misterios luminosos y cuando el Papa decide insertar esos misterios luminosos, la gente que no conoce de Dios, que no sabe de iglesia, que no sabe de doctrina, llegaron a decir en las noticias, hay un cambio del rosario, ya se alteró el rosario, ha cambiado la postura del rosario, no cambió nada, simplemente se le anexó eh, las vivencias bíblicas de nuestro Señor Jesucristo, cuyos misterios se le denominaron luminosos. Del rosario no ha cambiado nada, se le anexó la continuidad de la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo por ser el rosario cristocéntrico. Y así, por ejemplo, tenemos el primer misterio, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Y meditamos que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y recordamos en ese momento que cuando es bautizado, dice la Escritura que después de que Juan lo bautizó, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo y se escuchó una voz en el cielo, la de el Padre Dios, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Así que hay una revelación ahí bien, de manera bien explícita, la Santísima Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y meditamos propiamente esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, si abríamos el contexto de la teología, dice ahí, se vieron los cielos abiertos. Sí, porque hasta ese momento el cielo estaba cerrado y estaba clausurado a razón del pecado de Adán y Eva que cometieron en el paraíso. Y el cielo fue clausurado. Jesucristo viene a redimirnos, viene a rescatarnos con su nacimiento y ahora propiamente con este bautismo en donde se ve el cielo abierto. Es decir, ahora ya se puede entrar al cielo, cielo que estaba clausurado por el pecado original. Y por eso meditamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en los terceros gozosos y aquí el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el misterio, el primero de los luminosos. Y así como podemos ver, pues sigue el segundo misterio de los luminosos, que es la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Y ahí también vemos la intervención de María, como dijimos, la saludamos, rogamos, imploramos, y ella a su vez vemos con claridad
cómo intercede por aquellos que ya no tienen vino, y Jesucristo accede propiamente a la petición de María. Y ahí propiamente podemos decir, sin errancia alguna, María no hace milagros. Quien hace milagros es Jesús, pero ella está cerca para interceder. Ella está cerca del problema que hay dentro de esa familia, así como está cerca del problema que hay dentro de nuestra vida personal, dentro de la vida de la iglesia, dentro de las familias, dentro de la sociedad. María siempre está al pendiente. Así que el mes de María, que es mayo, pues es una oportunidad para hacer nuestras peticiones, para hacer nuestras plegarias, nuestros ruegos de manera más intensa y, desde luego, consagrarnos a María para tener una, eh, como dije hace rato, pues una intercesión de manera especial de la Virgen María. Y bueno, así podíamos seguir meditando todos los misterios, los luminosos. Después vendría la predicación de nuestro Señor Jesucristo, invitando a la conversión, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor y la institución de la Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo. Eso sería la vida pública. Se medita también en el rosario porque es cristocéntrico. Después vendría desde luego la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo en los misterios luminosos. Primer misterio, perdón, los dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Y nos introducimos a ese misterio de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando ora a su Padre, y la salvación del género humano, pues costó muy cara, porque tuvo que derramar la última gota para darle salvación a todo el género humano. Desde los primeros que creó Adán y Eva hasta los últimos que van a nacer, Dios les da la redención y los rescata. Nos ha rescatado a precio de sangre, de su última gota de sangre, y esa oración está plasmada ahí en el primer misterio doloroso. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no sea mi voluntad, sino la suya. Meditamos que Jesús es obediente hasta la cruz, tal como dice el Evangelio de San Juan. Fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús es obediente al Padre y nos da muestra de obediencia al Padre. Pensando en María, María ha sido una mujer muy obediente. Mientras Satanás fue expulsado del cielo por su desobediencia, María con su obediencia ha sido elevada al cielo. Mientras Satanás era la luz bella, Luzbel, esa luz se apagó completamente. María con su humildad brilló y llegó a ser la estrella de la mañana. Llegó a ser la preferida de Dios, porque ya estaba en el pensamiento de Dios para que de ella naciera su Hijo. Y aquí en el misterio primer doloroso, donde meditamos la pasión, meditamos esa parte de la oración intensa, como dice el Evangelio de San Lucas: mientras más venía la tentación, con mayor fuerza oraba, más abundantemente oraba. Así que tenemos que ver la meditación cristocéntrica dentro del rosario. Bueno, segundo misterio doloroso, tenemos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Decía San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, en un libro que escribe acerca de la pasión, decía San Alfonso María de Ligorio: en ese momento, cuando comienza la flagelación y toda la pasión, Dios en ese momento descargaba su furia al Padre sobre Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, dicen Alfonso María de Ligorio, citando a Santo Tomás de Aquino, Jesús era el maldito de Dios. No porque Jesús fuera maldito, sino porque llevaba toda la maledicencia de todo el mundo, toda la maldad de todo el mundo, la cargaba propiamente en su cuerpo, y por eso decía Santo Tomás de Aquino en sus reflexiones, citado por San Alfonso María de Ligorio: si el hombre hubiera pecado menos, Cristo hubiera sufrido menos. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo, reflexión por San Alfonso María de Ligorio, citando a Santo Tomás de Aquino, dice que era el maldito de Dios porque llevaba toda la maldad del género humano en su vida, en sus espaldas, y la cargó propiamente para darnos la salvación. Así que la flagelación, que fue un tormento cruento para nuestro Señor Jesucristo, porque además hablar de la flagelación, pues es hablar de la pasión, que ahora precisamente no lo haremos, quizá lo haremos también en otra ocasión,
para ver lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según algunos que han estado dentro del estudio del manto de Turín de la sábana santa, y desde luego pues las reflexiones y revelaciones que le hizo Dios a Santa Catalina Emmerich, así como otros santos como Santa Brígida, etcétera, etcétera. Bueno, pues después el segundo misterio doloroso viene la coronación de espinas. Y ahí meditamos propiamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no obstante de haber sido flagelado, fue coronado con una corona de espinas. Esa corona de espinas, por eso podemos decir que Jesucristo nuestro Señor es el Rey, tal como lo diría propiamente la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, Jesucristo es Rey, la realeza de Cristo Rey. Pero su corona no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. ¿A dónde recibió el reinado de nuestro Señor Jesucristo? En la cruz, ahí recibió su corona de rey, pero fue una cruz de espinas. Aquellos que han ido, aquellos que hemos visitado el Cerro del Cubilete aquí en México, que le costara propiamente la expatriación a Monseñor Filippi cuando puso la primera piedra y que lo expulsaron en la época de la persecución callista, que lo expatriaron por haber puesto la primera piedra ahí en el Cerro del Cubilete. Bueno, pues sabemos que en el Cubilete está el monumento a Cristo Rey. Y aquellos que han ido, hay ángeles a su izquierda, a su derecha, sosteniendo una corona de espinas y del otro lado una corona real de rey. Porque Jesucristo es rey, pero el reinado lo recibe con una corona de espinas. Y después, ese reinado es un reinado real, que como decimos en el credo, al último vendrá cargado de toda gloria y majestad, y su reino no tendrá fin. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y meditamos esa pasión dolorosa, que el reinado de Jesucristo no ha sido fácil. Él es el Rey de Reyes. Pero su reinado, su corona, es una corona de espinas que valió la salvación del género humano. Cuarto misterio doloroso. Jesús camina al Calvario con la cruz a cuestas. Bueno, es un camino doloroso en donde, dice el padre Hilary, en la religión demostrada, 750 metros caminó del lugar donde había sido ajusticiado al lugar del monte de la calavera, el Calvario, el Gólgota, y cuyas caídas fueron abundantes, aunque la tradición nos menciona de 3, a razón de que el número 3 es un número cabalístico simbólico dentro de la Escritura que significa divinidad, que significa perfección. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, a razón de que iba literalmente descarnado y desangrado, tardó 3 horas en llegar en ese 750 metros que caminó, que era la distancia aproximadamente del lugar donde fue ajusticiado al lugar donde va a ser sacrificado. Pues ese camino doloroso Jesús lo resistió para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar al que cree, para salvar al que no cree. Sin embargo, la decisión de la salvación, tal cual lo ha dicho San Agustín, aquel que te creó sin ti, necesita de ti para salvarte. ¿Quién era usted antes de nacer? Nada. Y se hubiera quedado en la nada si Dios no lo hubiera creado. Pues bien, Él te creó sin ti. Aquel que te creó sin ti, una vez que ya estás insertado en la historia y en el tiempo, ahora necesita de ti para salvarte. Dios siempre respeta la libertad del ser humano. Y si vos no quieres salvarte, bueno, Dios va a respetar, siempre respeta. Es uno de los mayores dones y regalos que Dios nos ha dado a cada ser humano, la libertad. Dios no nos va a obligar a que nos salvemos. Así que por eso decía San Agustín, aquel que te creó sin ti necesita de ti para salvarte. Y por eso en ese camino doloroso va esa parte de la pasión para salvar al género humano. Y lo resistió por nosotros. Es posible que en nuestro trayecto, de nuestro camino, de nuestra vida, quizá hemos sufrido, hemos tenido enfermedades, ha pasado el dolor a visitarnos a nuestros hogares, a nuestra persona, y sin embargo no se compara con el trayecto del camino doloroso, de la vía dolorosa, el famoso Via Crucis, vía camino, crucis cruz, el camino de la cruz cargando con su cruz un peso en donde llevaba también el peso de nuestros pecados. Bien ha dicho nuestro Señor Jesucristo, aquel que se sienta cansado y agobiado, eche su carga sobre la mía, que la mía es ligera. Tan ligera era que llevaba todos los pecados de la humanidad. Pensando así, vemos que no era tan ligera, pensando en lo que se le ha ofendido a nuestro Señor Jesucristo, como ha dicho la revelación de Fátima. Ya no pequen más para no ofender a nuestro Señor Jesucristo.
Pero en el rosario meditamos esa parte de la vía dolorosa. Finalmente, el quinto misterio de los dolorosos, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su encarnación, por su pasión y su gloriosa resurrección, hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Y aquí estamos precisamente meditando el contexto de la pasión. Finalmente, los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha salvado por medio de su gloriosa resurrección. Encarnación, pasión, resurrección. Porque tenemos un Dios que está vivo. Nuestro Dios no está muerto. Esa es la buena nueva, como dije hace unos momentos. El Evangelio, la buena nueva. Y la buena nueva es que Jesús está vivo. Y por eso la iglesia celebra estos 50 días previos a la llegada de Pentecostés, de lo que es la Pascua, el paso de la muerte a la vida, el paso propiamente de la esclavitud a la liberación. Nosotros propiamente celebramos a un Dios que está vivo, que se ha aparecido a los apóstoles, que se le ha aparecido a mucha gente y que se ha manifestado y que sigue vivo tal como lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, yo estaré con ustedes. Este Dios está vivo porque es eterno, porque es omnipresente, siempre está presente y es Dios que vive. Así que por eso, en los ministerios gloriosos, meditamos a un Dios que está vivo. Como dije, el rosario es cristocéntrico. Un Dios que está vivo y cuyo siguiente misterio dentro de los gloriosos es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que estamos cerca propiamente a celebrar. Y en la aparición de Fátima, como dije, bueno, se apareció precisamente un domingo, 8 días antes de la ascensión. Bueno, ahí celebramos propiamente y recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, que un misterio que tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo citó en ese lugar propiamente que es la presencia de Dios y se fue elevando entre los suyos y con una encomienda, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo y háganlos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todos los que yo les he enseñado. Aquel que se niega a creer se perderá, aquel que crea se salvará. Y sobre todo en este contexto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy al Padre y les había dicho a los apóstoles, y les voy a preparar una mansión. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho desde el principio. Cada uno de nosotros tenemos una mansión que ha sido preparada por nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y yo voy a ir a prepararles una. Así que, como dije, Dios respeta nuestra libertad. Si queréis salvarte o no queréis salvaros. Dios respeta nuestra libertad. Lo que sí es seguro es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. Estarán siempre presentes. Y por eso el rosario es cristocéntrico y meditamos esta reflexión. Nosotros en la ascensión también dijo nuestro Señor Jesucristo, donde yo esté, Padre, quiero que también estén conmigo todos ustedes. Así que hay una mansión para cada uno de nosotros, pero además preparada por nuestro Señor Jesucristo, con la gloriosa ascensión, que no es lo mismo asunción, como lo vamos a ver en el otro misterio que sigue de los gloriosos. Entonces, la ascensión, Jesús, por su propia poder, por su propia naturaleza de ser Dios, asciende, se va al cielo. Tercer misterio de los gloriosos, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La fuerza, la tercera persona de la Santísima Trinidad, asistiendo a la iglesia, asistiendo a los apóstoles, y Él estará, porque lo había dicho, permanezcan en Jerusalén para que sean revestidos de una fuerza de lo alto. A ustedes vendrá el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, que siempre ha estado presente en todo tiempo dentro de la iglesia, y Él es el que intercede por la iglesia. Así que la Santísima Trinidad se hace nuevamente presente ahí cuando les dice vayan y prediquen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora con esa fuerza de lo alto, tercer misterio glorioso, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, ha descendido sobre esta iglesia constantemente y sigue descendiendo constantemente a través de la vida sacramental, a través de los sacramentos. El Espíritu Santo desciende tanto en el bautismo, tanto en la primera comunión, llamada así, tanto en la confesión, tanto en el orden sacerdotal, tanto en
en el matrimonio, etcétera. Los 7 sacramentos, ahí desciende el Espíritu Santo. Y desde luego, a través de la transubstanciación en la Sagrada Eucaristía. Así que el Espíritu Santo está presente dentro de nuestra iglesia y pensamos en esa venida del Espíritu Santo en el tercer misterio de los gloriosos, que constante viene, o no solamente vino, siempre viene, como dije, a través de la vida sacramental, a través de los sacramentos. Después vendría propiamente el cuarto misterio de los gloriosos, cuarto misterio, la asunción de la Santísima Virgen María. Hace rato dije ascensión, el Señor por su poder asciende. María no asciende, María es asunta, es decir, es llevada. Ella no tiene el poder para ascender por sí misma a Dios. Dios sí, porque es el dueño de todo y Él asciende, la gloriosa ascensión. María no tiene ese poder, Dios la lleva. Por eso, con los ángeles propiamente, dice en la parte de los padres de la iglesia, los ángeles vinieron y la llevaron al cielo, lo que era la transmisión. Y bueno, esa parte, María no tiene el poder para ascender por sí misma. Por eso es llevada al cielo. Es la asunción, es asunta, es llevada. Así que ahí propiamente, pues recordamos el contexto de esa mujer que dio a luz al Hijo de Dios. Recordamos a esa mujer hermosa que fue elegida desde siempre por el pensamiento de Dios y que nació sin pecado original. La Inmaculada Concepción, decimos en los dogmas marianos. Los dogmas de María. Así que esa mujer la recordamos, pero recordamos propiamente que es Dios que la lleva al cielo, que es asunta. Dios mismo interviniendo por esa mujer que no dejó que experimentara la corrupción de la tierra, sino que también la llevó. Así como el Padre Dios no permitió que su Hijo Jesucristo experimentara la corrupción de la tierra, ahora nuestro Señor Jesucristo no permite que su Madre María experimente la corrupción de la tierra y la lleva al cielo, es asunta al cielo. También recordamos a Jesús presente ahí. Y finalmente, el quinto misterio de los gloriosos, la coronación de la Santísima Virgen María como reina de todo lo creado. Y pensamos, bueno, aquí recordamos a María. No, recordamos también a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que la corona? Dios corona a su Santísima Virgen como reina de todo cuanto existe. Porque por una mujer entró el pecado, por otra mujer, a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente engañó a Eva y ahora algunos teólogos dirán, María es la nueva Eva, que por ella se aplastará la serpiente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo había dicho el libro del Génesis. Descendencia, entre la descendencia del género humano y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, una mujer, dice ahí en la Escritura, aplastará la cabeza de del tentador, de Satanás. Así que ha llegado la salvación y después de esa salvación, la Virgen María es coronada como reina del cielo. Y es así como el rosario vemos es cristocéntrico. Así que si pensamos en el rosario y pensamos en la advertencia de Fátima y pensamos en la exhortación de Fátima, el mes de María es el mes propiamente de mayo. Y tenemos que hacerlo y tenemos que celebrarlo y tenemos que ejecutarlo, vamos a llamarla así de manera burda, todo el contexto de Mariología, hacer caso a los secretos de Fátima, a las revelaciones de Fátima, que fueron secretos en su momento, pero que ahora se han revelado. Así que, pues, celebremos el mes de María, que es mayo, y tenemos todavía unos días más para celebrarlo, y vivamos propiamente en el contexto de María. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Viva Cristo Rey, viva la Virgen María, Dios, patria y libertad. Piedad, estudio y dirección.